Soy Tatiana, bióloga y profesora de biología, creadora del canal de YouTube Nutrimente. Este podcast, Biología Audible, tiene el objetivo de ayudarte a comprender, estudiar y repasar diferentes temas de biología de una manera amena, pensado para ser escuchado mientras vas o volvés del cole o de la facu, cuando te acostás antes de dormir, o cuando no podés sentarte a estudiar pero querés repasar algún tema mientras haces otra cosa. Estudiantes, docentes y mentes curiosas son bienvenidas, porque lo que sabes influencia tu destino. Buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Episodio 6 de Biología Audible. Hoy vamos a hablar sobre las dotaciones cromosómicas. Quiero tocar este tema sobre todo porque en el próximo episodio me gustaría que veamos la meiosis, que es el proceso de división celular por el cual se forman las células sexuales. Pero para comprender bien el proceso de meiosis en profundidad, tenemos que entender estos conceptos de las dotaciones cromosómicas. Como siempre, te voy a dejar en la descripción los enlaces para el material complementario que podés obtener sobre este tema, tanto los videos de YouTube como también la guía en PDF que hice sobre este tema, a modo de resumen esquemático para que puedas acompañar la explicación de este podcast de una manera más visual y te quede para poder estudiar. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Antes que nada vamos a recordar que la información genética dentro de las células está contenida en las moléculas de ADN. En las células eucariotas, el ADN es lineal y cada molécula está compactada constituyendo un cromosoma. La cantidad de cromosomas, es decir, la cantidad de moléculas de ADN que cada una de las células tiene en su interior, depende de la especie y del tipo de célula que se trate. Vamos a ver esto. En cuanto al tipo de célula, podemos dividir a las células de un organismo en dos grandes grupos. Por un lado, las células sexuales, que son los gametos que permiten la reproducción. Y por otro lado, tenemos las células somáticas, que son todas las demás células del organismo que presentan una enorme variabilidad. Es decir, son todas menos las células sexuales. Entre estas podemos mencionar a las neuronas, a los adipocitos, a las células epiteliales, las células musculares, los glóbulos blancos, en sí todas las células que conforman nuestro cuerpo, excepto las sexuales. También dije que la cantidad de cromosomas va a depender de la especie. Por ejemplo, las células somáticas de los mosquitos tienen 6 cromosomas. Las células somáticas de los perros tienen 78, la de los gatos 38, y los humanos tenemos 46 cromosomas en cada una de nuestras células somáticas. De estos 46 cromosomas, 23 provienen de nuestro papá, es decir, del gameto masculino, y 23 provienen de nuestra mamá, es decir, del gameto femenino. Así, las células somáticas contienen 2 juegos completos de cromosomas, llamados homólogos, que contienen información genética que controla las mismas características, pero pueden ser diferentes. Y las células sexuales presentan entonces la mitad de la cantidad de cromosomas que tienen las células somáticas, y esa cantidad se reconstituye en el cigoto después de que se produce la fecundación. Es decir, las células sexuales presentan un solo juego de cromosomas. A esto se lo llama N. Mientras que las células somáticas tienen 2 juegos, es decir, son 2N. Entonces, el espermatozoide de un humano, por ejemplo, tiene 23 cromosomas y el ovocito tiene 23 cromosomas. Cuando se produce la fecundación, los núcleos se unen y el núcleo del cigoto resultante tendrá 2 juegos completos de cromosomas, es decir, 46. Este cigoto después se va a dividir por mitosis y ese número de cromosomas de 46 se va a reproducir en todas las células somáticas del nuevo individuo que se formó.
Entonces, cuando hablamos de dotaciones cromosómicas, nos referimos a la cantidad de juegos completos de cromosomas que contiene en su núcleo una célula determinada. Así podemos encontrar células con un único juego de cromosomas, denominadas haploides, como las sexuales, células con 2 juegos completos de cromosomas, llamadas diploides, como las somáticas, y células con 3 o más juegos de cromosomas, llamadas células poliploides. Esto es común en algunas plantas que pueden ser triploides o tetraploides, por ejemplo. Recordemos entonces que las células haploides se designan con la letra N. Las células diploides con 2 juegos de cromosomas se designan como 2N. Y las células poliploides se designarán con la cantidad de Ns correspondiente a la cantidad de juegos de cromosomas que tenga esa célula. Por ejemplo, si tiene 3 juegos de cromosomas, será 3N y se llamará triploide. Y si tiene 4 juegos de cromosomas, será 4N y se llamará tetraploide. Y así sucesivamente. Como mencioné al principio de este episodio, comprender el concepto de dotaciones cromosómicas es clave para entender la meiosis, ya que se trata del proceso mediante el cual se obtienen las células sexuales haploides a partir de una célula germinal diploide. Vamos a ver esto en el próximo episodio del podcast. Cualquier cosa, déjame un comentario y espero poder ayudarte. Y acordate que también te dejo todos los links para los materiales complementarios. Aprovecho que este episodio es corto para hacer una aclaración respecto a la guía en PDF que podés obtener a través de la tienda online. Los medios de pago de la tienda online funcionan únicamente para las personas que residen dentro de Argentina. Si vos querés comprar alguno de los materiales didácticos de la tienda y vivís en otro país que no sea Argentina, tenés que comprar poniendo la opción de pago de acordar con el vendedor. De esa manera me va a llegar un mail a mí avisándome que tenés la intención de comprar algún material y así yo voy a poder enviarte un mail con mis datos de PayPal o ERTM para que puedas realizar el pago. Una vez que el pago se acredite, vas a recibir el material correspondiente. Cualquier duda respecto a esto, también me podés dejar tu consulta en los comentarios o mandarme un mensaje privado por Instagram y voy a estar respondiendo. Recordá también que todos los materiales que están en la tienda estarán disponibles automáticamente para los suscriptores de Patreon, junto con otros materiales exclusivos. Bueno, espero haber sido clara, que te haya servido. En el próximo episodio vamos a ver entonces la meiosis, ya dando por sabido este tema de las dotaciones cromosómicas. Como siempre, te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino.